Muy bien, muy bien. Pues buenos días a todos. Muy bien. Qué bueno que están por aquí. Ahora sí que, gracias a Dios, hoy es un día que algunas personas me compartieron, tanto de aquí de Jalapa como de México, que me decían, Arturo no hacía la marcha. Entonces yo les decía que hay algo muy importante, hay un principio que Dios nos enseña para que no te sientas mal si fuiste o no fuiste, si vas a ir o no vas a ir. Pero aquí hay un principio muy importante que Dios nos hace ver. Realmente, cuando uno está pidiéndole a Dios, porque uno le está pidiendo a Dios para que realmente este país sea gobernado conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, y pidiéndole a Dios que realmente ponga a la persona que realmente vaya a tener temor, porque eso es lo importante, no es estar buscando que si este partido o el otro partido, que si yo creo que Dios te tiene que dar a ti la gracia, tienes que pedir a Dios que te guíe por quién votar, ¿no? Porque pues ahora sí que ya estamos, podríamos decir que a la puerta de lo que son las votaciones. Siempre les he compartido que es importante orar por nuestro país, no dejar de orar por nuestro país. Y el hecho de este evento me llevó a la mente cuando pedí a Dios y lo oraba, decía, bueno, Dios, veo que la gente me pide que cambie el horario, ¿no? Pero yo quiero que tú me digas si es tu voluntad o no. Y fíjate que orando, Dios me hizo ver algo maravilloso en una situación en la que David estaba, ahora sí que estaba en una batalla, estaba realmente en una situación difícil. Y iba con una gran cantidad de soldados, ¿no? A pelear por lo que estaba pasando. Y entonces, a la mitad del camino, la mitad del ejército se quedó. Y esa mitad del ejército ya no pudo llegar al final de la batalla. Y la otra mitad fue a pelear. Entonces, Dios nos hace ver claramente que ese gente que se quedó, ¿sí? Que le llaman el bagaje, esa gente se quedó a orar. Así que se quedó a orar para que Dios realmente metiera su mano y para que Dios ayudara a David, ¿sí? Realmente ayudara a David ¿a qué? A que esto realmente fuera a una victoria conforme a la voluntad de Dios. Y en ese momento, pues Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Ellos se pusieron a orar, el otro grupo fue a presentarse y creo que viene siendo lo mismo. Recordemos algo muy importante. Aquí, el que le pide, luego así que Dios, hay un principio muy importante, básico en la palabra de Dios que dice, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Es decir, eso es algo, es un principio que dice la palabra. Pero lo importante también es no dejar de orar, porque la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres para tu país? Porque eso es lo más importante, es decir, qué es lo que tú quieres para tu país y no nomás tú, sino qué es lo que tú quieres para tus hijos, porque eso es lo más importante, porque ellos son los que van a heredar este país. Entonces aquí lo importante es entender que Dios nos lleva a orar y creo que qué bueno que se dio esta situación, pero aquí lo importante es, no es un día, no es un momento, es decir, yo creo que nosotros tenemos un grupo que oramos por el país, tenemos orando por el país 6 años, no meses, no semanas, no días, ¿sí? Sino tenemos orando 6 años, 6 años para que Dios tenga misericordia, para que Dios meta su mano, para que Dios realmente no permita que el mal, porque esa es la realidad, no permita que el mal gobierne, ¿no? Y aquí es un principio que Dios nos deja ver en su palabra, que es decir, este pleito, dice la Biblia, no es entre carne y sangre, es decir, no es entre humanos, sino son las huestes de maldad. Muchas veces la gente no lo quiere ver o creer, pero esa es la realidad. Son las huestes de maldad las que realmente quieren gobernar, porque Satanás quiere gobernar, sigue y quiere gobernar este país y no quiere soltar este país. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón, por la maldad que hay, por una simple y sencilla razón, por la idolatría que hay. Entonces, a Dios no le agrada esa situación, pero Dios siempre ha tenido y tendrá misericordia para con nosotros como sus hijos. Y recuerdo también ese pasaje de Abraham, que Dios le está pidiendo que iba a haber un juicio entre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Abraham? Ponerse a orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Es decir, tienes que ponerte a orar para que Dios realmente
meta su mano en todo esto que estamos viviendo y que Él ponga a la persona que realmente vaya a usar. ¿Para qué? Para que se siga compartiendo la verdad, para que se siga compartiendo el Evangelio, para que tengamos esa libertad, de verdad, la libertad de poder cargar una Biblia y de poder compartir la salvación, que ese realmente es el principio como creyentes, eso es lo que realmente Dios nos ha mandado y nos ha llevado a hacer. Y esto me llevó a realmente a preparar este estudio, a cómo podemos caminar en tiempos difíciles. Si hay algo que estamos pasando ahorita, son tiempos difíciles. ¿Sí? Son tiempos del que uno, es más, nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir estos tiempos. Y estos tiempos realmente son únicos, ¿no? Con todo lo que está pasando, no en nuestro país, sino lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, creo que hasta Dios nos enseña cómo podemos caminar, ¿sí? Aún en estos tiempos difíciles. Pero está en el creerle a Él, ¿sí? Y hay un personaje que a mí me encanta la vida de José, que está en el libro de Génesis, y la verdad es increíble la manera en cómo Dios nos enseña a través de lo que Dios hizo con este hombre, con este joven, porque era un joven, y lo que Dios puede hacer contigo. Entonces, sí es importante entender que estamos viviendo momentos sombríos, sí, estamos viviendo momentos sombríos, es más, tú puedes estar viviendo un momento sombrío, ¿sí? Y pueden estar pasando cosas en tu vida que dices tú, bueno, Dios, ¿y por qué están sucediendo? ¿Correcto? Entonces, voy a orar, vamos a empezar esta reunión dándole gracias a Dios. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para poder escuchar tu voz, Señor. Te seguimos rogando mucho por nuestro país, Señor. Te pedimos, Padre, que metas tu mano, Señor, que realmente pongas a las personas que tengan temor de ti, Señor. Sabemos que tú tienes misericordia y asimismo cuidado para los que te hemos creído, Señor. Y por eso nos acercamos a ti confiados, Padre, que tú vas a escuchar nuestra oración. Ahora te pedimos, Señor, que guíes este estudio, habla a nuestro corazón y sigue derramando tu gracia como tú lo has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, como lo decía, todos pasamos por momentos sombríos en la vida y a veces no los entendemos, ¿sí? Y hay sucesos que realmente te puede estar agobiando, ¿sí? Hay cosas que dices tú, ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Y quiero decirte que Dios nos hace ver algo muy importante en el momento en que tú estás sintiendo algo que puede ser tal vez desalentador. Tal vez estás pasando por una situación en la que está realmente desalentado tu corazón. Tal vez te puedas sentir desamparado, ¿no? Que en ese momento dices, bueno, Dios, ¿por qué está pasando todo esto, no? Y quizás en esos momentos sombríos no sabemos qué hacer o cómo actuar. Así que pueden ser muchas situaciones. Puedo hablarte de la cuestión económica. Si estamos viendo hoy lo que está pasando en la cuestión económica en nuestro país, es una locura. ¿Por qué razón? Porque ya nos damos cuenta de que ya no nos alcanza lo que realmente lo que ganamos, ya no nos alcanza. Claro, pero Dios también tiene hasta cuidado con esa situación, porque fíjate, hay un principio en la palabra que dice que no hay ni un hijo suyo. Cuando estamos hablando de hijos, es cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Dice, no hay un hijo suyo que mendigue pan. Que si hay alguien que va a tener cuidado para el sustento de tu alimento, va a ser Dios. Así que muchas veces puedes estar pasando por una situación matrimonial. Puedes estar diciendo, ¿por qué mi familia se está destruyendo? ¿Por qué Dios está permitiendo esta situación de divorcio? Y puedes pasar por ese momento sombrío en el que no sabes qué está sucediendo, ni sabes qué vas a hacer. Podrías pasar por el dolor de que de alguno de tus hijos no está viviendo correctamente, ¿no? Y tú le pides a Dios y le dices, Dios, te pido para que mi hijo realmente tenga esa actitud correcta delante de ti, o que tenga temor de ti para saber hacer las cosas correctas. Así mismo, mucha gente puede estar perdiendo su empleo, ¿no? Y hoy creo que vemos esta situación de lo que está pasando en este país y la verdad, tristemente, mucha gente está perdiendo su empleo. Con todo este sistema que estamos viviendo mundial, ¿sí? De que de alguna manera ya no necesitan la mano de obra del humano, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que se está quedando sin empleo. O tal vez puedes estar pasando por una situación de enfermedad. No lo sabemos. Entonces, hay momentos sombríos, hay momentos en el que te puedes estar frustrando, hay momentos en que no sabes a quién acudir, pero nosotros sabemos a quién acudir. Y por eso Dios nos deja su palabra. Así que todos pasaremos por momentos sombríos en la vida, sí.
Todos vamos a pasar por esos momentos. No nos gustaría vivir en situaciones difíciles en nuestras vidas, no nos agrada, pero siempre tendemos que entender que la única manera para que realmente poder enfrentar esa situación es cuando nos tenemos que poner a orar. Esa es la manera. A veces cuando la gente se acerca y me dice, ¿qué tengo que hacer con esta situación? Les digo, ponte a orar. Y a veces creen que es disco rayado el decirte ponte a orar, pero es la única manera que Dios va a escuchar y es la única manera en que Dios va a meter su mano, porque Dios intercede a través de la oración. Entonces, no dejes de orar. Aunque no sepas qué está sucediendo, acércate a Dios confiadamente y creyéndole a Él que Él tiene el control de lo que está pasando en tu vida. Así que a veces pueden estar prolongándose los momentos difíciles, ¿sí? Puedes estar hablando de cosas que realmente nunca entendías. Y por esa razón, fíjate cómo Pablo le está hablando a la iglesia de los colosenses. ¿Por qué? Porque estaban pasando por una situación difícil. Y Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 1:13, fíjate cómo Dios trabaja en el corazón de cada uno de ellos y cómo Dios usa a Pablo. ¿Por qué? Para poder mostrarle a esa iglesia, ¿sí? Que realmente Dios tenía todo bajo su mano y su control. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Oye, ¿cuál es la potestad de las tinieblas? Pues son todos esos, ahora sí que los ángeles caídos que realmente son los que están luchando para que la maldad crezca. Y si te das cuenta, cada día la maldad está creciendo en todo el planeta. Así que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Por qué nos ha librado? Porque somos sus hijos. Y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué razón? Porque Dios nada más tiene ese cuidado para con los que son sus hijos. No puede tener cuidado para con la creación, tiene misericordia para con la creación, que es diferente, ¿sí? Porque si no, pues ya nos hubiera juzgado Dios. Así que los creyentes no podemos vivir en tinieblas. Oye, ¿va a haber problemas? Sí. Como creyente puedes estar viviendo en problemas, pero no puedes vivir en tinieblas. Recuerda que hay un versículo que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que si puedes estar viviendo en algún problema o alguna situación, pero ¿qué hace Dios? Pone paz en tu corazón. No entiendes lo que está sucediendo, pero Dios pone paz en tu corazón. Así que hay una diferencia entre pasar por tinieblas, que son aquellos momentos de cualquier dificultad que tú puedes estar pasando en tu vida, y andar en una vida de pecado, ¿sí? Porque cuando andas en una vida de pecado, claro, vas a estar viviendo en tinieblas. Es difícil pensar que va a haber luz cuando realmente estás dentro de la oscuridad. Entonces Dios lo que quiere es limpiarnos, ¿sí? Y pedirle que realmente nos guarde de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cada quien es esclavo de su pecado. Que si el pecado, Dios sabe perfectamente que te va a afectar y te va a destruir. Pero Dios no quiere eso. Así que fíjate lo que dice claramente Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. ¿Lo quieres leer, Gesa, por favor? Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Fíjate, si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿sí? Y andamos en tinieblas, estás mintiendo. Y luego dice, Y no practicamos la verdad. no estás practicando la verdad, es decir, realmente no estás practicando la verdad de Dios. Y luego dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Claro, si nosotros andamos en luz, ¿por qué? Porque Cristo es luz. Recuerda que la Biblia dice claramente que Él vino a hacer la luz en este mundo. Que sí, porque el mundo vivía ¿en qué? El mundo vivía en tinieblas. Ahora Dios realmente mandó a Jesús para hacerle ver al mundo que hay una división entre la luz y las tinieblas. Y luego dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es, que sí tenemos que reconocer verdaderamente que ese sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo hace 2000 años, ese derramamiento de sangre es la única manera para poder perdonarnos. Oye, ¿no hay otra manera para que Dios nos pueda perdonar? No. ¿No es por nuestra actitud? No. ¿No es por nuestro comportamiento? No. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y eso fue lo que hizo Dios. Hizo que realmente toda esa sangre que había en el cuerpo de Jesucristo ya no hubiera absolutamente nada. ¿Para qué? Para que se pagara hasta el último pecado. Que si Dios cargó el pecado, mi pecado,
tu pecado y el pecado de toda la humanidad en él. Eso fue lo que hizo Dios. Así que no se trata de vivir en tinieblas, porque no puedes vivir en tinieblas como creyente, no lo puedes hacer. Se trata, ahora sí que tampoco se trata de andar en la oscuridad, porque Dios no quiere que andes en la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque tú vas a andar en tinieblas o en oscuridad cuando tú no has soltado tu pecado. Y el pecado es cualquier pecado, porque a veces pensamos, es que yo no soy tan pecador. Si dijiste eso, ya mentiste. Ya pecaste. Por eso Dios no clasifica el pecado. A veces la gente piensa que Dios clasifica el pecado. No. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como quien dice, Dios no clasifica el pecado. El hombre lo puede clasificar, pero Dios no. Así que tú debes de superar esos momentos sombríos en tu vida si está Cristo en tu vida. Si verdaderamente te rendiste delante de Él y le entregaste tu vida. Y eso es lo que realmente quisiera hablar en este mensaje. Quiero que realmente entiendas lo que es vivir o lo que vivió un hombre, ¿sí? Que pasó por situaciones muy difíciles y que él mismo ni entendía lo que estaba pasando. Así que la pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando hay un momento sombrío en tu vida? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Vas y le reclamas a Dios? ¿Vas y te quejas con Dios por lo que está pasando en tu vida? Cuando tal vez tú permitiste lo que está pasando en tu vida. Así que deseo escoger, o así que en este estudio escogí la vida de José. Y creo que los que han leído la vida de José, te das cuenta de que es una historia impresionante, maravillosa, ¿sí? Yo, la verdad, le saco jugo a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza es para todos. Recuerdo una ocasión que estaba yendo a compartir al tutelar de menores, ¿sí? Todos esos chicos que cometen algún delito antes de los 16 años y que están ahí supuestamente para que la gente los ayude, ¿no? No veo la manera en cómo los ayudan, pero bueno, le doy gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de poder compartir muchos años en ese lugar. Y recuerdo que cuando yo llegué a predicar la vida de José, que José estaba en la cárcel, ¿sí? En ese momento, pues ya te imaginarás el rostro de todos esos jóvenes. Pero cuando yo terminé la historia, ¿sí? Primero les dije, ¿quién le gustaría la vida de José cuando estaba en la cárcel? Nadie levantó la mano. Eran 80 jóvenes los que estaban en el salón. Nadie levantó la mano. Cuando terminé la predicación y vieron lo que Dios hizo con José, ¿no? ¿Quién le gustaría la vida de José? Todos levantaron la mano. Claro, porque ya conoces el final, ¿no? Entonces, aquí lo importante es entender que Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y es un ejemplo perfecto ¿para qué? Para que veamos y examinemos nuestra vida. Cómo Dios lo ayudó a pesar por todo ese largo periodo de sombrío, porque fue un largo periodo de sombrío. Es decir, cuando realmente le sucede esto a José, él tendría aproximadamente 18 años. ¿Cuánto tiempo pasó de sombrío? 12 años. No creo que fueron 12 semanas o 12 meses, fueron 12 años lo que él pasó, pero no entendía lo que estaba pasando. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos para que puedas entender el contexto de la vida de José. Y algunos dirán, oye, ¿quién es José? No te preocupes, si no has escuchado la palabra, si no has leído la historia de José, yo te la voy a resumir muy fácil. Va a ser muy rápido la manera que te la voy a resumir. Así que vamos a leer Génesis 37, del versículo 1 al 4. ¿Lo quieres leer, por favor, Gesa? Génesis 37, versículos del 1 al 4, por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjate, fíjate cómo Dios nos muestra claramente cuando habla de Israel, está hablando de Jacob. Recuerda que Dios le cambia el nombre a Jacob
y le dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Que es la manera en que nace, podríamos decir que nace, ahora sí que el pueblo judío. Es donde nace el pueblo de Israel, esa nación que Dios escogió. Oye, ¿por qué la escogió? Por una simple y sencilla razón. Porque ellos tenían el privilegio de predicar el evangelio. Eso es lo que ellos tenían. Ellos tenían realmente el privilegio de tener este documento que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Que eran los únicos que podían realmente compartirla. Eso es lo que Dios les dio. Ellos tenían que predicarla. Oye, ¿por qué no lo hacen ahorita? Por una simple y sencilla razón, porque lo rechazaron. Rechazaron al Mesías y simplemente Dios les quitó ese privilegio. Y claro, se la dio a los gentiles, a los que verdaderamente hemos creído y nos da la oportunidad de poder compartir la palabra. Así que José venía siendo ahora sí que el 11º hijo de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y la genealogía como tal, recuerda que viene a través de Abraham, que era el padre de la fe, y luego el hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac, y luego después de Isaac, ¿quién vino? Vino Jacob. Entonces es una manera para poder entender por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Sus hermanos realmente lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque pues realmente se daban cuenta de que era el consentido. No sé cuántos hermanos tengas, pero me imagino que dentro de tu casa, ¿sí? Había un consentido. Había un consentido. Sea lo que sea, aunque digan que no, nosotros éramos 5 y sabíamos quién era la consentida o el consentido, ¿verdad? Lo sabíamos, porque es normal, ¿sí? Pero te digo una cosa, el consentir a un hijo es una tragedia. ¿Por qué razón? Porque va a haber problemas dentro de los hermanos. Es decir, la situación no va a ser muy fácil, como lo fue en ese lugar. Así que, ¿qué hacía José? José lo que hacía era informaba a su padre todo lo que hacían sus hermanos. Eso es lo que hacía José. Cuando ellos salían supuestamente a pastar a las ovejas, ¿no? Y claro que cuando José veía que sus hermanos eran unos desgarriates, ya te imaginarás, se la pasaban ahora sí que haciendo cosas que no debían de hacer. Claro que cuando llegaba José a decirle a su padre lo que estaba pasando con sus hermanos y le daba así que estaba pasando con ellos, pues, ¿qué te puedo decir? Pues no le agradaba, ¿no? Ya venía este chismoso, ¿no? Ya venía el soplón, ¿no? Ya venía el que nos acusaba delante de nuestro papá. Y claro que en ese momento no les agradó. Luego José tuvo 2 sueños, ¿sí? En el primer sueño, sueña que ahora sí que sus hermanos se inclinan delante de él, ¿no? Y ya te imaginarás, si en sí lo odiaban, y luego ese sueñito, no, pues salió peor. Y luego dice que viene otro sueño, en el cual no nomás sus hermanos, sino también su padre, ¿no? Dices, y entonces Jacob se quedó callado, pero sus hermanos, no, pues no les gustó lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedía? No dudo que en él, en José, había orgullo. Era un ególatra, un engreído, claro, se sentía. Así que aquí soy aquí. Imagínate, una túnica de colores especial, que era el único que la tenía, porque todos sus hermanos su túnica normal, pero imagínate lo que él. Entonces él de alguna manera, pues como niño consentido, no sé si tú lo viviste, ¿verdad? Así como diciendo, aquí el que manda soy yo, ¿no? Así aquí el consentido soy yo, ¿sí? Y al que van a agradar va a ser a mí. Entonces simplemente tu papá siempre los mandaba a vigilar y claro que una ocasión ya ellos deciden ¿qué? Matarlo. Eso es lo que hacen. Su papá lo manda para que vaya realmente a ver lo que están haciendo sus hermanos estaban de un lugar a otro y en ese momento los hermanos lo vieron y dijeron, ya llegó este chavo, ¿sabes qué? Vamos a matarlo. Fíjate lo que estaban pensando los hermanos. No era golpearlo, no era lastimarlo, sino en su mente estaba querer matarlo. Eso era lo que ellos querían. Y claro que en ese momento hubo uno de ellos, uno de sus hermanos, que es Judá. Judá, que viene de la tribu de Judá, ¿sí? De ahí viene la genealogía de Jesucristo. En ese momento Judá interviene y le dice, no lo matemos, es nuestro hermano. Que no corra sangre sobre nuestras manos. ¿Y qué sucedió? Pues en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento va pasando una caravana de ismaelitas, ¿no? Que eran los que compraban esclavos, y pues como también les gustaba el comercio, ¿no? Digo, vamos a hacer una cosa, no lo matemos, pero vendámoslo, ¿no? Y nos repartimos la lana. Y así fue. Simplemente agarraron y dijeron, lo sacaron del pozo. Judá dijo, bueno, hermano, qué bien, lo libramos de la mano de mis hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. ¿Y qué pasa? Cuando los hermanos regresan con el padre, agarran la túnica. Fíjate qué impresionante, qué locura de sus hermanos.
mataron un cabrito y la sangre la derramaron no sí que en la manta, ¿no? Así que lo que era su túnica, ¿no? Y le dice, y todavía le dicen a su papá, oye, papá, ¿reconoces esta túnica? Imagínate. Sabía perfectamente de quién era. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Dijeron, de seguro está muerto. Y Jacob dijo, de seguro está muerto. Que si tenía que estar muerto para Jacob, te voy a decir por qué razón. Porque si hubiera habido una esperanza de vida, Jacob lo hubiera ido a buscar. Sin ningún problema, Jacob hubiera movido todas sus influencias para buscar a su hijo. Pero como realmente lo dio por muerto, pues simplemente ya no podían hacer absolutamente. Ahora imagínate cargar con esa mentira a sus hermanos, ¿sí? Y viendo el dolor de su papá, porque fue durante mucho tiempo. Fíjate que ellos ni fu ni fa. Fíjate qué increíble, fíjate cómo la naturaleza del hombre, ¿sí? Que aún con toda esta situación no les interesó. Así que tristemente, ¿qué pasa? Llega José a Egipto. Pero quiero decirte una cosa. Fíjate cómo Dios, en este paso, cómo Dios siempre estuvo con él. ¿Qué sucede? Primero llega, lo venden como esclavo y ¿quién lo compra? Potifar. ¿Quién era Potifar? Ahora sí, como dicen, era el que de alguna manera la policía de Egipto, que si era el jefe de la policía, porque cuando el faraón decía algo, Potifar tenía que intervenir. ¿Para qué? Para quitar a los enemigos. Entonces, en ese momento, ¿qué agarra? Potifar lo compra y lo lleva como esclavo. Y claro que empieza a trabajar en la casa de Potifar. No creas que luego entró como administrador. No pienses que luego Dios llegó y ya llegué y bueno, pues ahora sí que soy de Jacob, ¿no? Soy rico, ¿no? Y ahora sí que, ¿qué puesto me vas a poner? Recuerdo que cuando yo no quería estudiar, mi papá decía, ¿no quieres estudiar? Muy bien. Me mandó a la fábrica de mi tío para ir a trabajar. Y claro que cuando yo llegué a a la fábrica de mi tío, pensaba que mi tío me iba a agarrar y me iba a decir, aquí está tu lugar como gerente, no, como subgerente, así como diciendo, yo estaba pensando, no tanto la gerencia, pero como subgerente. Y entonces agarró mi tío, sí, vas a ser subgerente de la escoba, agarra la escoba y ponte a barrer el almacén. Eso fue lo que me dijo mi tío, que si realmente en ese momento dije, sácatela, creo que no me agradó el hecho de no haber dejado de estudiar. Pero el punto es ese. Entonces imagínate un esclavo estando en Egipto, imagínate todo lo que tenía que hacer y la gracia que Dios tenía que derramar en él, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios lo guardara. Fíjate qué impresionante. Oye, ¿José se empezó a quejar con Dios? No, no se quejó. Él no sabía lo que estaba pasando por un momento sombrío, pero no se quejó. Simplemente decía, Dios, tú sabes lo que está pasando. Así que en ese momento empieza a trabajar en la casa de Potifar y claro que pues Potifar lo empieza a ver y se da cuenta de que este cuate es un buen mozo, que sí, realmente se da cuenta de que es un cuate que tiene cuidado con lo que está haciendo. Así que permanece un tiempo ahí. ¿Y luego qué sucede? Luego recordemos que la esposa, ¿no? Ya sabes, la esposa de Potifar le gustó el chavo y quería con el chavo, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué sucede? Pues en ese momento, José, pues, ¿cuál? Corrió, dice la Biblia, dice que huyó, ¿sí? Entonces, no te pongas a correr, joven, cuando le ves a una chica que quiere o algo que está equivocado y que le quieras tú convencer, no la vas a convencer. ¿Sí me explicó? Simplemente tienes que correr. Y eso fue lo que hizo José. Voy a correr. ¿Por qué razón? Porque no, esto está mal delante de los ojos de Dios, que sí, es como pecar contra Dios. Que sí, y Potifar, y simplemente José se lo dijo, Potifar me ha dado todo lo que está dentro de tu casa y lo único que me ha hecho que no tocar es aquí. ¿Cómo es posible que ahora tú vengas aquí pensando que por el hecho de que no está él, yo puedo involucrarme contigo? No. Y fíjate cómo en ese momento, ¿qué pasa? Lo meten a la cárcel. Tú dirás, hijo, no puede ser. Que si después de esclavo, después de estar, yo pensaba que ya no estaba yo tan mal, ¿no? Ya me estaba yendo bien, estaba administrando la casa de Jacob, digo, de Potifar, y en ese momento decía, bueno, pues yo ahora en la cárcel, ¿y ahora qué voy a hacer en la cárcel? ¿Tú crees que José entró con una mala actitud? En lo más mínimo. Él entró con una actitud y decía, bueno, no sé qué está pasando, ¿sí? Pero te voy a decir algo. Él sabía que Dios estaba con él. Quiero decirte una cosa, Dios está contigo. Si tú estás pasando por una situación difícil, quiero decirte que Dios está contigo. ¿Por qué razón? Porque si Dios no lo mostró en la vida de José,
¿Qué diferencia hay entre tú y José? Nada. No hay ninguna diferencia. Eres el hijo de Dios. Así que hay un principio fundamental. Dios está con nosotros en momentos difíciles. Eso quiero que lo sepas. Y quisiera que realmente te des cuenta cómo Dios estuvo con José. ¿Sí? Fíjate, primero sus hermanos querían matarlo. ¿Qué hizo Dios? Puso en el corazón de Judá el que no lo matara. Oye, ¿Dios habla aún con la gente incrédula? Sí. A veces pensamos que no. La Biblia dice claramente que Dios usa a los incrédulos para bendecir a sus hijos. ¿Y luego qué sucedió? Dios estaba con él. Luego querían matarlo, pero lo vendieron. Potifar lo compra como esclavo, ¿sí? ¿Y qué hace? Pues simplemente él camina sabiendo que Dios tenía un plan. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué razón. Porque sabía que lo que él había soñado un día sí iba a ser realidad, pero no sabía cómo. No sabía el significado de los sueños. Fíjate que Dios le dio un don a él, ¿sí? Porque esa persona, oye, si hay alguien que te dice, oye, yo te puedo interpretar tus sueños, ese es un charlatán. Que si, aquí nadie te puede interpretar tus sueños y mucho menos tu futuro. ¿Por qué razón? Porque el único que conoce tu futuro es Dios. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que puede haber una persona que te pueda decir qué va a pasar en tu futuro? Es ilógico pensar en eso. Así que Potifar lo compra. Y vamos a ver lo que dice Génesis 39, del versículo 1 al 6, por favor. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón. Fíjate, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su mano que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Fíjate qué impresionante. Fíjate cómo en ese momento lo primero que hizo José fue huir. ¿Qué sucede? Te das cuenta claramente de cómo realmente Dios estaba trabajando en el corazón de José. Porque tú te preguntarás, Bonnie, ¿por qué Dios permitió que la esposa de Potifar, ¿sí? estuviera ahora sí que hostigando a José para hacer algo equivocado? Te voy a decir por qué razón. Porque Dios le empezó a enseñar principios a José.
Recuerda que si hay alguien que conoce tu corazón es Dios. El hombre puede decir muchas cosas, pero el que conoce tu corazón es Dios. Dios sabe perfectamente lo que está pasando en tu corazón. Y cuando tú le pides a Dios que limpie tu corazón y que quite todas esas cosas que pueden afectar tu vida, ¿sí? Y tu testimonio, en ese momento Dios empieza a trabajar en tu corazón. Fue la misma manera en que Dios empezó a trabajar en el corazón de José. Es un principio. Por esa razón, como dijo, ahora, para que ya no haya más tentación, porque iba a haber tentación, ¿qué hizo? Pues simplemente lo metió Potifar a la cárcel. Quiero decirte una cosa, pudo haberlo mandado a matar, ¿eh? Pudo haberlo mandado a matar. Pero sabía perfectamente Potifar quién era José, porque conocía su testimonio. Y no nomás eso, él veía perfectamente que todo lo que José hacía era bendecido. Y quiero decirte que si Potifar era rico, cuando trabajó José con él, se volvió multimillonario. No se me estoy explicando. Oye, Dios puede aún bendecir al incrédulo con la mano de su hijo. Claro. ¿Para qué? Para que se den cuenta del testimonio. Y eso es lo que hizo Dios. Que realmente José fuera un testimonio. Y esa es la pregunta. ¿Verdaderamente estás haciendo un testimonio? No sé qué estés haciendo, no sé dónde estés. Tal vez estás en un lugar en el cual estás trabajando y no te gusta el lugar donde estás trabajando. Pero te digo una cosa, Dios te tiene ahí por algo, porque hay un propósito, porque Dios sabe lo que tiene más adelante para ti. Así que este ejemplo es impresionante. ¿Qué hace? En ese momento lo meten a la cárcel. Y claro que como realmente él era un hombre que empezó a tener esa actitud correcta dentro de la cárcel, ¿qué hizo el que era el jefe de la cárcel? Cuando vio que el chavo de alguna manera tenía una actitud, lo puso como administrador de la cárcel. Imagínate, entonces el jefe de la cárcel decía, no, pues ya, yo ya descanso, así que este chavo, realmente, a ver, pónmelos, alíneamelos a todos, ¿sí? Así que, para que estos cuates se comporten. Entonces imagínate la gracia que Dios le dio a José, para que este hombre, este segundo hombre, ¿sí? Le diera la administración de la cárcel. ¿Y qué sucedió? Sabemos que en una ocasión, en ese momento, pasaron y entraron dos personas, ¿sí? El panadero y el copero, ¿sí? ¿Por qué razón los habían metido a la cárcel? ¿Por qué? Porque siempre al faraón trataba, siempre hubo intento de homicidio, ¿no te suena? Así que cuando hay alguien que no les agrada, hay intento de homicidio, ¿no? Entonces, trataron de envenenar a faraón. Y claro que estaba entre el panadero y el copero, ¿sí? Y mientras vemos qué pasa, los dos van para adentro. Entonces, imagínate el semblante de los dos cuando llegaron realmente a la cárcel. Y qué casualidad que de repente, en ese momento, cuando José llega para tratar de atender, de darles tal vez de comer, ¿sí? Ve que sus rostros están así como que enmudecidos, como diciendo, ¿qué está pasando? Y entonces José les pregunta, ¿qué sucedió? No, es que tuve un sueño, le dice el copero. Ah, ¿tuviste un sueño? A ver, cuéntamelo. La interpretación es de Dios, no es del hombre. A ver, cuéntame tu sueño. Y le cuenta el copero su sueño. Y en ese momento José le dice, quiero decirte que en 3 días, Dios, ahora sí que te vas a salir de la cárcel y vas a volver a tu puesto. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir siendo el copero. Y le dijo todavía, nada más te pido un favor, acuérdate de mí, ¿sí? Yo soy un hebreo, no estoy aquí, ahora sí que yo no he cometido ningún delito, me metieron aquí a la cárcel, échame la mano, ¿no? Ya que conoces a Faraón, ¿no? Échame la mano, ¿no? Para que me saque de aquí, ya me puedo ir a mi casa, ¿no? Y en ese momento, pero le dijo, no te preocupes, ¿no? ¿Cuántas personas cuando haces un bien te dicen, no, no te preocupes, ya te echó la mano, ¿no? ¿Y qué sucedió? Quiero decirte que se le olvidó al copero. No puede ser. Pero cuando el panadero escucha el sueño y vio que lo que le había dicho al copero realmente fue agradable, dijo, no, pues le voy a contar ahora el mío, ¿no? Y cuando le cuenta el panadero su sueño, le dice, mira, primero quiero presentarte a mi Dios. Digo, no lo hizo así de esta manera, pero no dudo que José le haya dicho, mira, te voy a decir una cosa, todos vamos a morir, ¿no? Y quiero decirte que existe un cielo y existe un infierno, pero no quiero que te vayas al infierno, pero te voy a decir una cosa, te van a matar. En 3 días te van a cortar la cabeza, ¿no? Entonces imagínate, así que cuando José le cuenta eso al panadero, no, pues al panadero casi le da un infarto, ¿no? Pensando de que, no es cierto, esa interpretación es errónea. Pensaba que todavía era errónea. ¿Qué sucedió? No fue así. Claro que al copero lo pusieron en su lugar y al panadero le cortaron la cabeza.
Pero, como te voy a repetir, al copero se le olvidó realmente decirle a Faraón que había un hebreo ahí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Dios tenía que seguir trabajando con José. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Dices, oye, espérame, 2 años más aquí adentro, Señor, 2 años. Puedes pasar por situaciones difíciles, por sombríos, por cosas que de alguna manera no entiendes, y tú le quieres decir a Dios, arreglarme el problema ya. Y Dios dice, no, no te lo voy a arreglar. ¿Por qué razón? Porque primero tengo que arreglar tu corazón. Primero tengo que arreglar tu vida. Ve cómo estás. ¿Cómo crees que voy a querer darte algo si lo primero es que quiero arreglar tu corazón? Y muchas veces no queremos que Dios arregle nuestro corazón. Así que realmente nos damos cuenta de que hay un principio, y hay un principio que Dios nos deja ver en su palabra. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Eso está en el libro de Hebreos. Es decir, quiero decirte que realmente, como hijo de Dios, Dios te va a decir, no te voy a desamparar y tampoco te voy a dejar. Oye, ¿qué vamos a vivir temores? Mira, quiero decirte que la palabra temor está 365 veces en la Biblia. 365, sí, una por año. Digo, por si acaso tienes temor todos los días, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Dice claramente, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Fíjate la palabra siempre. Entonces no tienes por qué creer que Dios no va a tener ese cuidado para contigo. Así que Él no lo va a abandonar. Ninguna circunstancia, en ningún momento. ¿Por qué? Porque Él está en lo que tú estás pasando. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe el problema en el que tú estás. Así que hay un salmo maravilloso que es el Salmo 139:7. Para que te des cuenta qué maravilloso salmo, lo quieres leer, Borges, Salmo 139:7. ¿Por qué? Porque muchas veces como queremos, ¿sabes qué queremos? Queremos huir de Dios. ¿Tenemos un problema? Queremos huir del problema, pero también queremos huir de Dios. Y fíjate cómo dice el Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y luego la siguiente pregunta. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Tú crees que puedes huir de la presencia de Dios? Perdóname, pero no. Ni el creyente ni el incrédulo puede huir de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios ve todo lo que está pasando en la tierra. Todo lo que está sucediendo, Dios lo está viendo. Así que, te voy a decir una cosa, no vas a ir a ningún lado. Si tú pensabas que ibas a ir hacia algún lado, a ningún lado vas a ir, porque Dios te está observando. Y luego dice el Salmo 139, ahora el 11 y el 12. Fíjate cómo dice. Y dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Fíjate, aún la noche va a resplandecer. Y luego dice, Aún las tinieblas fíjate lo que dice, aún las tinieblas. no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la noche. Así es. Por tanto, no importa lo que estés atravesando. No importa lo que estés viviendo. No hay tinieblas físicas a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él todo lo ve. Él todo lo ve. Y cuando todos pasamos por etapas sombrías en nuestras vidas, Dios es realmente sencillo para hacernos ver lo que tú estás pasando. No en ese momento, pero te lo va a hacer más adelante. Porque Dios no te va a ocultar absolutamente nada. Así que es un principio básico. Todos pasamos por momentos sombríos. No importa cuál sombrío, ni cuál sea la causa, ni el origen. Todos pasamos por esa situación. Y el principio fundamental siempre es, Dios está conmigo en la oscuridad. Es lo que tú tienes que pensar. Dios está conmigo. Y como hijos de Dios tiene el derecho y tiene la autoridad y el privilegio, la anticipación, la expectativa para hacer lo que Él quiere con tu vida. Porque a veces le estamos reclamando. Oye, si le entregaste tu vida a Cristo, ya no es tuya, ¿eh? Y si tu vida es de Él, no tienes por qué reclamarle. Ni tampoco le tienes que estar diciendo por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Por qué razón? Porque ya no es tu vida. Así que tienes la confianza absoluta de que no importa lo que estés pasando, Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Quizás, tal vez digas, ni siquiera soy cristiano. Ah, ¿no eres cristiano? Cancela todo lo que dije. Oye, ¿por qué razón? Porque no eres hijo de Dios. Cancélalo. Dios no está con los que no son sus hijos. Y podrás decir que crees en Dios y que tú tienes comunión con Dios y me puedes decir, a Dios le puedes decir lo que tú quieras. Hay un versículo muy claro que está en Mateo y que dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor.
En tu nombre. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sacamos demonios. Y la Biblia dice claramente, nunca te conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjate qué fuerte. Oye, ¿por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Por la respuesta que Dios le dio a Pedro cuando le dijo, Señor, ¿cuántos se salvan? Jesús dijo pocos. Son pocos los que se salvan. ¿Cuántos se pierden, Señor? Muchos. ¿Por qué razón? Porque no quieren creer. Quieren creer que ellos tienen su camino para poder llegar delante de Dios. Perdóname, si Jesús dijo claramente, yo soy el camino, no hay otro camino. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, tienes toda la razón. Tu religión puede ser el camino para llegar delante de Dios. ¿Sabes cuántas religiones hay? Hay más de 3,000 religiones. Mi padre era musulmán, mi madre era ortodoxa y vivo en un país católico. Tú dirás, ¿y cuál camino voy a escoger? No existe tal, porque Dios nos hace ver que no solamente hay un camino. Así que la promesa que Dios tiene cuando tú le entregas tu vida es que Él va a estar contigo. No te va a desamparar ni tampoco te va a dejar. Cuando eres rechazado, mejor dicho, cuando la gente rechazó a Jesucristo en la cruz, está rechazando la salvación. Cuando una persona rechaza el evangelio, está rechazando lo que dice el evangelio. Es peligroso escuchar el evangelio, ¿sabes? Porque si tú lo escuchas y lo rechazas, estás rechazando a Cristo. Eso es lo que estás haciendo, estás rechazándolo. Así que mejor trata de estar a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que realmente Dios pueda guiar tu vida. Dios realmente puso a su Hijo por salvarte a ti. Y cuando la gente no reconoce que Jesucristo es el único camino, le estás dando la espalda a Cristo. Y el que va a juzgar va a ser Él, no Dios. A veces la gente piensa que Dios es el que va a juzgar. He compartido esta semana y le he preguntado a la gente, ¿tú crees que vas a morir? Sí, muy bien. Y si te mueres, ¿a dónde vas a abrir tus ojos? A donde Dios me mande. ¿A donde Dios te mande? ¿Por qué razón? Ah, porque Dios me va a juzgar. Ah, muy bien. ¿Quieres que te anticipe a dónde te vas a ir? Al infierno. Tan sencillo como eso. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que lo que tú estás diciendo es contrario a lo que Dios está diciendo en su palabra. O le crees a Dios o le crees al hombre. No es porque yo te esté mandando al infierno. Yo no mando a nadie al infierno. Ni tampoco Dios manda a nadie al infierno, ¿sabes? Tú mismo decides a dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Por qué razón? Porque Dios te ha dado un libre albedrío. Dios no puede estar en contra de tu libertad. Dios no te puede estar forzando a querer estar con Él. ¿Cómo crees? Así que mucha gente puede estar pensando que tiene una relación con Dios y no es cierto, no existe tal relación. Es más, ni le conocen. Así que tú tienes que desarrollar una relación con Dios. Todos vivimos en un mundo de pecado, todos. ¿Sabes que la Biblia dice que no hay un hombre justo en la tierra? Y a veces la gente cree que es justa. ¿Sabes que no hay un hombre bueno en la tierra? Cuando llegaron con Jesús y le dijeron, maestro bueno, él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente mi Padre y está en los cielos. Ni Jesús mismo apropió el ser bueno. Entonces, no hay gente buena, quiero que lo sepas. El corazón es malvado y engañoso, dice la palabra de Dios. Así es el corazón. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Ni tú lo conoces. Así que todos violamos los principios de Dios. Todos violamos los mandamientos. Nos separamos de Él. Y claro que como pecadores, Dios dice, muy bien, tú tienes la decisión. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? La cruz realmente es la manera en que Dios mostró que solamente había un camino. De la tierra al cielo. Y por eso Dios lo puso en alto, ¿sabes? Porque lo pudieron haber apedreado. Si los judíos lo hubieran apedreado, entonces, ¿dónde estaría el lugar? Pero no es así. Dios tenía que ponerlo en esa cruz. Dios tenía que ponerlo en ese momento, en ese lugar, para que la gente se diera cuenta lo que Dios había hecho. Ahora, quiero decirte una cosa. Cristo ya no está en esa cruz, porque mucha gente todavía sigue teniendo esa cruz con Cristo. Perdóname, Cristo está vivo. La Biblia dice claramente que resucitó el tercer día. La cruz era la pena de muerte. Cuando yo veo a la gente que cuelga sus crucecitas o anda con sus crucecitas, le digo, oye, ¿por qué no te pones una jeringa mejor o una silla? Pues es la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no?
te inyectan, te mueres, o la silla y te electrocutas, órale, pues ponte una sillita mejor. Si tú piensas que eso te va a ayudar, eso no te va a ayudar. Simplemente te está mostrando lo que Dios hizo hace 2000 años. Y eso es importante entender. Tú tienes que pedirle a Dios que te perdone. Está en ti, tú sabes lo que está pasando en tu corazón. No engañes a Dios, dice la Biblia claramente. Podrás engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. Dios pesa tu corazón. Y es el momento en que tú lo hagas. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Tú no sabes cuándo vas a morir. Uno cree que va a vivir mucho tiempo. Perdóname. ¿Mucho tiempo? Mira, teníamos un amigo conocido, un conocido que vivía donde nosotros vivimos. Estaba construyendo su casa. Supuestamente le iba a estrenar. Es más, el fin de semana tenía ya un viaje planeado. ¿Y qué sucedió? Le dio un infarto. Se murió. Más joven que yo. Pero yo soy jovencito. Pero dices tú, oye, pero pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a morir? Ah, bueno, ¿y tú? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Te voy a decir una cosa. Cuando tú naces, Dios pone la fecha de nacimiento, pero también pone la fecha de muerte. Tú puedes atentar contra tu vida, que es diferente. Pero Dios pone la fecha de muerte. Y como dicen, del rayo pasarás, pero por la raya no vas a pasar. Es increíble, pero así es. Porque solamente Dios sabe cuándo. Así que soy salvo, ¿por qué? Por gracia. Como quien dice, gratis. No tengo que hacer absolutamente nada para poder llegar delante de Dios. Nada. A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer para poder obtener la salvación? Nada. Perdóname. No podemos hacer absolutamente nada. Es un regalo. O lo tomas o lo dejas. Es muy sencillo. Así que Él viene y en el momento en que lo aceptas, dice la Biblia que Él viene a habitar a tu corazón. ¿Por qué razón? Porque necesitas hacer un trasplante de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón es maligno. Y el único que va a cambiar tu corazón es Cristo. No hay nada que lo pueda hacer. Oye, que lo voy a hacer a mis fuerzas, a mi manera. Perdóname, ni en tus fuerzas ni a tu manera lo vas a poder lograr. Tenemos al Dios vivo para guiarnos. ¿Quieres ser guiado por Él? Tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Él. Así que es una promesa firme, férrea y eterna. Esa es la promesa que Dios te está dando. Cada hijo de Dios, sin excepción, va a estar delante de Él. Oye, como hijos también vamos a ir a un juicio, también. ¿Por qué razón? Porque Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste con la salvación que te dio. Claro. A veces pensamos, no, ya no voy al juicio. No, también vamos a ir nosotros a un juicio. Y te va a pedir cuentas Dios, aunque tú no lo creas. A veces la gente piensa que no es cierto. ¿No es cierto? Nada más cuando te presentes delante de Él, quiero ver tu rostro. Para que te des cuenta si es cierto o no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice. Nada más por esa razón. La Biblia lo dice. No hay excepción. Es un principio básico. ¿Dios está conmigo aún en la oscuridad? Sí. También hay otro principio. Dios tiene un propósito al permitir tiempos difíciles en nuestra vida. Claro. Dios tiene un propósito al permitirlo. Él sabe por qué lo está permitiendo. Quizá alguien no sabe lo que está pasando. O quizá te estás dando cuenta claramente de que lo que tú estás viviendo va a haber alguien que lo va a estar viviendo. ¿Cómo vas a poder alentar a alguien en el cual tú pasaste ese momento sombrío, esa dificultad, esa situación? ¿Cómo vas a alentar a alguien que esté pasando por la misma situación y no conoce a Cristo? La manera en que Dios te alentó a ti y la manera en que Dios te sacó a ti. Es un principio. Así que si realmente eres hijo de Dios, Dios tiene un propósito muy específico y permitir cualquier dificultad en tu vida. Dios la puede permitir. Porque Dios sabe perfectamente lo que necesita cambiar en ti. Ve la vida de José. Dios lo estaba preparando para un lugar de servicio. Fíjate, un lugar de servicio y ese lugar era maravilloso. ¿Por qué? Porque la verdad, ahora sí que humanamente hablando, ni él se lo imaginaba. José actuó como salvador. Fíjate, José actuó como salvador de su propia familia. ¿Recuerdas que la Biblia dice que iba a haber 7 años de hambruna? José salvó a su familia. ¿Sabes cuántos judíos eran en ese momento? 70. Jacob no tenía el dinero suficiente para poder alimentar a su familia. ¿Cómo lo usó Dios? Como el Salvador.
Fíjate qué increíble. Dios sabía perfectamente lo que venía adelante. Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder. ¿Y cómo tenía que usarlo a él? ¿Para qué? Para esa, ahora sí, como dice, esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? Ese padre de la fe, de que siempre serían su pueblo. Imagínate que hubieran muerto en ese momento. ¿Cuál promesa? Así que José actuó como salvador de su propia familia. Y no nomás de su familia. Quiero decirte que actuó como salvador de todo Egipto. Porque muchas personas hubieran muerto. Miles de personas hubieran muerto en ese momento. Pero Dios lo usó. ¿Y qué hizo? Lo preparó. Tenía que preparar a José. ¿Por qué? Porque había algo maravilloso para él. Entonces, al pasar todo esto, realmente, oye, ese acto vil que hicieron sus hermanos, José decía, perdóname, cuando veo a sus hermanos decían, es que Dios fue el que me mandó aquí. Es que Dios fue el que me guardó. Así que Dios tiene un propósito en todo esto. Otro principio es la oscuridad durará tanto como sea necesario. oye, no me gustó ese principio. No, pues a mí tampoco. Digo, pero va a durar el tiempo que Dios quiere que dure. ¿Te guste o no te guste? Quizá alguien diga, oye, ¿y cuánto va a durar? Pregúntale a Dios. Ahí sí no me preguntes a mí. Yo no tengo esa respuesta. ¿Cuánto tiempo es necesario para que Dios cumpla su propósito en ti? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto le has obedecido? ¿Tú contesta? Si todos pudiéramos verla en oscuridad, si todos pudiéramos ver en oscuridad y ver nuestro futuro, ¿sí? Podríamos decir, oye, ¿lo que Dios ve lo puedo ver yo? No. Lo que Dios ve no lo puedes ver tú. Pero te voy a decir una cosa. Yo he pasado por momentos de oscuridad. Y siempre y le decía a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Lo entendía? No, no lo entendía. No entendía lo que estaba pasando. Y fue un largo tiempo, pero no lo entendía. Pero luego llegó un momento en que llegué al final, al ver la luz. Y te digo una cosa, cuando pasé esa oscuridad, ese momento sombrío, y llegué al final, ¿sabes qué le dije a Dios? Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué razón? Porque todo salió conforme a su plan. Yo no lo entendía. Oye, me hubiera gustado, me gustaría volver a pasar. No, espérame, tampoco, no es para tanto. No. Ahora, Dios no juega con nosotros, quiero que lo sepas. ¿Sí? Pero cuando ves el final y ves lo que Dios hizo, le vas a decir a Dios gracias, igual. No lo entendías en ese momento, lo vas a entender después. Eso es lo que vas a hacer. Oye, he pasado por diferentes dificultades, claro. Todos hemos pasado por diferentes dificultades. Y muchas veces le decimos a Dios, ¿y qué estás haciendo en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo que tú no sabes qué es lo que estoy haciendo. Oye, ¿Dios puede guardar silencio? Sí. No nos gusta que Dios guarde silencio, ¿eh? Pero Dios puede guardar silencio. Y mucha gente me dice, es que Dios no me habla. Dios sabe el por qué. Y Dios puede guardar silencio. Y te lo va a decir en el momento exacto. Muchas veces queremos que Dios nos responda. Mira, hay gente que se pone a agarrar la Biblia y está leyendo no sé qué pasaje. No sé. Vamos a poner el de Salmos. Oye, pero como veo que no me está hablando aquí, mejor me voy al Nuevo Testamento. ¿Y quién te dijo que te fueras al Nuevo Testamento? Es que tal vez Dios no quiere, es que porque Dios aquí, creo que quiere que me vaya al Nuevo Testamento. ¿No? Perdóname, pero no. Si Dios no te está hablando ahí, Dios sabrá el por qué no te está hablando y sabrá cuándo hablar. Y lo único que tú tienes que hacer es caminar. Al final, realmente tú vas a decirle a Dios, gracias por lo que estoy pasando. Y claro, que va a haber una respuesta, claro, Dios no se va a quedar callado, porque Dios no guarda silencio. Dios sabe cuándo guardar silencio, Dios sabe cuándo hablar. Tienes que agradecerle a Dios. Si tú pasaste un momento sombrío y saliste de él, dale gracias a Dios. Porque cuando llegues a pasar por otro momento sombrío, te vas a acordar de cómo pasaste el anterior. Y te vas a dar cuenta de lo que Dios hizo en tu vida. Así que Dios iba
hacer de José, fíjate qué maravilloso, el segundo al mando. Lo iba a poner abajo de Faraón. Fíjate qué increíble. En todos estos años, ¿qué está haciendo Dios? Lo estaba preparando. ¿Para hacer qué? Para ser gobernador de Egipto. Era importante que él aprendiera y entendiera cada una de esas cosas. Era muy importante. José aprendió las costumbres y el idioma primero de Egipto. Eso es lo que tenía que hacer. Además, estaba aprendiendo el ser administrador. ¿Tú crees que José sabía que ese era su don? No. A veces la gente me dice, oye, ¿cuál es mi don? Pregúntaselo a Dios. Y si Dios tiene que trabajar en algo para mostrarte tu don, tal vez no sea tan fácil, ¿eh? Pero te lo va a mostrar. ¿Qué hizo Dios? Mostrarle a José que había un don, el don de administrador. ¿Por qué razón? Porque administró la casa de Potifar y administró la cárcel. Estaba aprendiendo ¿a qué? A ser un organizador. ¿Cuántos jóvenes hoy creen que por el hecho de que su papá tiene una empresa, creen que pueden dirigirla? Perdóname. La van a tronar. ¿Por qué razón? Porque si no empezaron desde abajo, va a ser muy difícil que eso pueda seguir adelante. Y si al papá le costó, pues simplemente el hijo va a decir, no, pues yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, perdóname, Dios te tiene que enseñar. Estaba aprendiendo a ser un organizador, estaba aprendiendo a vivir bajo autoridad. Fíjate qué impresionante. ¿Por qué? Porque el que mandaba ahí era él. Fíjate. ¿Cuántas veces no te agrada cuando Dios te dice algo? Ah, no me gusta. Bueno, no te gusta cuando te lo dice alguien, para acabar pronto. Bueno, es más, como papás, cuando le dices algo a tu hijo, te repinga, ¿no? ¿No les gusta la autoridad? Claro que no nos gusta la autoridad. ¿Qué hizo Dios en José? Tienes que aprender a vivir bajo autoridad y respetar a tu autoridad. Veo hoy lo que está pasando en el mundo, que es increíble que la gente no respete la autoridad. Es increíble. Mira, el peruano de mi papá, era un hombre de veras hermoso, era así que recto, la verdad. Y recuerdo que cuando una ocasión iba yo con él, estaba yo chico, tendría como 12 años, 13 años, y en ese momento estábamos en el semáforo y hay una patrulla que estaba al lado y se pasa el alto la patrulla. Entonces mi tío agarró y se pasó el alto. Y cuando la patrulla ve que se pasa mi tío el alto, pues se bajan los policías. Y le digo, oiga, acaba de cometer una infracción. Y mi tío le dice, usted también. Porque usted se pasó el alto y usted es mi autoridad. Y yo voy a hacer lo que mi autoridad dice, ¿no? Entonces en ese momento el policía ya no sabía ni qué hacer. Entonces el que levante la infracción voy a ser yo a usted y no usted a mí. No, ya usted váyase. Ya te imaginarás, ¿no? Y recuerdo que estaba yo aquí en Jalapa y estábamos en un semáforo y veo que dos motociclistas se pasan el alto. Y estuve a punto, pero decía, no, pero no estamos viviendo el tiempo de mi tío. Entonces, creo que sí me van a meter estos. Ahora sí que, pero te voy a decir una cosa, no dudé, ¿eh? Pero dije, no, espera, vengo con mi hijo, con mi esposa. Y dije, no. Y le dije yo a mi hijo, te voy a decir lo que pasó cuando yo con mi tío. Pero fíjate, es la autoridad. Si la autoridad no respeta la autoridad, ¿cómo crees? Así que a los ojos de Dios, Dios está viendo todo. Dios lo está viendo. Está preparando un gran lugar de servicio para tu vida. Queremos apurar, a veces queremos apurarnos en los malos tiempos. No, no te apures. Dios sabe por qué lo está haciendo. Queremos apresurarnos y llegar a algo mejor. No te apresures, no corras. Dios tiene lo mejor. Dios sabe lo que quiere hacer en tu vida. ¿Por qué razón? Porque se lo has dado. Todos sus tiempos sombríos vividos han sido de preparación. Fíjate lo que hizo Dios con José. Todo. Lo hizo para preparar. ¿Y cómo reaccionó José? Correctamente. Eso es lo que hizo José. Correctamente. Veían en él, verdaderamente veían en él a Dios. A una persona que creía en Dios. Quiero decirte que la vida de José llevó a los pies de Cristo a Potifar, a Faraón, al de la cárcel y a los que estaban dentro de la cárcel. ¿Por qué razón? Porque lo más importante para Dios es la salvación, ¿sabes? Y Dios quiere usar tu vida y quiere usar tu testimonio porque mucha gente se está perdiendo. Así que recuerda que José no entendía lo que estaba pasando. Pero hay algo en él. Nunca cambió su actitud. Es un principio.
Por eso los principios son importantes. Dios está cumpliendo un propósito en tu vida y luego aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas nos acercamos a Dios. Y si no hubiera problemas, dirías, ¿para qué necesito a Dios? Si todo está muy bien, no lo necesito. No, Dios tiene que permitir momentos de oscuridad para que te acerques a Él. Piensa lo que aprendió José. Quizá aprendió más aprecios por su familia. Eso es lo que pasó. ¿Por qué razón? Porque antes todo le salía bien. Quizá empezó a darse cuenta de por qué sus hermanos lo odiaban, ¿no? Así que decía, creo que fui medio orgulloso, medio ególatra, medio presumido, y ya te imaginarás, ¿no? Dios tenía que estar trabajando en el corazón de José. ¿Por qué razón? Porque era el favorito de papá. Y claro, aprovechó eso. Quizá aprendió a cuán tan fiel tenía que ser a Dios. ¿Por qué razón? Porque era su hijo. Aprendió a ser fiel. Vio realmente que en esos momentos sombríos Dios estuvo con él. Nunca lo abandonó. Dios seguía revelando su presencia y levantándolo, sin importar dónde estuviera. Eso es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Claro que Dios te va a levantar. Aprendió todo en ese periodo. En esos 13 años, hasta los 30 años, tenía que aprenderlo. Aprendió que tenía dones y talentos. Fíjate qué fue lo que hizo. Sabía que era un administrador, que nunca hubiera realmente sabido en la casa de su padre lo que él podía hacer. Recuerda cuando estuvo delante de Faraón y cuando realmente José le cuenta el sueño a Faraón. Y fíjate lo que le dice. Búscate un hombre, primero honrado, sácatelas. Dijo Faraón, ¿honrado? Creo que aquí no hay nadie honrado, ¿no? Fiel, fiel, o sea, que no, pues, ¿de quién está? ¿No? Que sea un buen organizador. Fíjate todo lo que le dijo José, lo que tenía que hacer Faraón. No le dijo, oye, veme a mí. No, búscate. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Habrá en todo Egipto un hombre como él? Y ya te imaginarás que los que estaban a su alrededor ya estaban así como que haciendo ojitos a Faraón, como diciendo, a ver si me escoges a mí, ¿no? Y fíjate lo que hace Faraón. ¿Habrá un hombre, un joven como él en todo Egipto? No. Todo el mundo se quedó callado. ¿Y qué hizo Faraón? Lo puso en alto. Se quitó el anillo y se lo dio a él. Dice, tú puedes mandar, no, no sobre mí, porque aquí el que manda soy yo. Pero tú tienes en tus manos Egipto. Tú administras. Si Faraón era rico, José lo hizo multimillonario. ¿Por qué razón? Porque supo administrar. Iba a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Si tú no sabes administrar los años de abundancia y llega el momento en que vas a vivir escasez, no vas a sobrevivir. A veces los jóvenes piensan que porque están ganando mucha lana van a pensar que esa llave va a seguir abriendo toda su vida. No, un día esa llave se va a cerrar. Se va a cerrar. Fíjate cómo Dios te enseña hasta a administrar tu dinero, administrar tu hogar. Eso es lo que Dios hizo con José. Así que realmente, sin duda, aprendió muchas cosas José. Al ser tentado por la esposa de Potifar, aprendió a que Dios lo estaba viendo. Espiritualmente, Dios trabajó en su corazón. Hacer un lado la tentación. Me digo una cosa, hay alguien que te está viendo. Puedes hacerlo en oculto, pero Dios está observando lo que estás viendo. Y José le dijo, ¿tú crees que voy a quedar mal con Dios cuando le entregué mi vida? No. Dios le enseñó en ese momento qué había dentro de su corazón y tenía que guardarse. ¿Qué le digo hoy a los jóvenes?
guarda tu corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de ahí emana la vida. Si no guardas tu corazón, tú mismo lo vas a lastimar, tú mismo lo vas a afectar. José aprendió que tenía una cualidad básica, moralidad divina. Eso es lo que él aprendió. Quizá fue una de las mayores tentaciones que José haya pasado, ¿no? Y pudo decir no. ¿Cuántas tentaciones pueden estar pasando por tu vida y decirle no a esa tentación? Aprendió mucho también acerca de sí mismo, de cómo era él. Y mira dónde lo aprendió, en la oscuridad. Aún en los momentos sombríos caminaba hacia la luz. Eso es lo que hacía. Y la vida de José realmente cuando estaba con su familia, realmente iba caminando hacia la luz. Oye, que no veía, él iba caminando hacia la luz. Cuando fue echado en el pozo, aún se movía la luz. Cuando se convirtió en esclavo de Potifar, se movió hacia la luz. Fue acusado falsamente, seguía en la luz. Cuando estuvo preso, seguía avanzando hacia la luz. Así que no subestimes lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque va a llegar un momento en que vas a estar frente a la luz. Siempre nos movemos hacia la luz. Nuestra relación con Dios tiene que ser la más importante. Si tú no pones a Dios en primer lugar, nada va a salir bien en tu vida. Nada. Si tú crees que hay algo más que Dios, no te va a salir bien. José puso en primer lugar a Dios en su vida. Eso es lo que hizo José. Y era un joven de 17 años. A veces la gente pensaría que era un viejito. No, hoy los viejitos no, que ahora los viejitos están peor. ¿No? No, de veras. No creen. Así que incluso en esos momentos sombríos son oscuros para ti, pero no para Dios. Dios siempre nos guía a la luz. Si cierro mis ojos hacia su voluntad y su plan y actúo a mi modo, vas a correr en círculos en la oscuridad. ¿Por qué razón? Porque lo estás haciendo a tu manera, no a la manera de Dios. Tú tienes que decir, Señor, voy a enfocarme en ti, voy a confiar en ti. ¿Por qué? Porque hay una promesa en tu palabra. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que Dios tiene para ti. Espero que esta enseñanza verdaderamente te haya hecho ver claramente lo que Dios tiene para ti si tú le crees. No importa la edad, ¿eh? José era un joven, pero no importa la edad. Aquí lo importante es creerle a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, verdaderamente te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de José. Gracias por ese ejemplo tan maravilloso que tú nos dejaste para hacernos ver claramente, Dios, que si confiamos en ti y creemos en ti, tú vas a hacer tu voluntad, Señor. Y queremos tu voluntad porque sabemos que en ella es buena, es agradable y perfecta. Hoy, hoy te pido, Señor, por las personas que todavía no han tomado esa decisión de creerte, que se den cuenta, Padre, que solamente hay un camino para poder llegar delante de ti. Y ese camino se llama Jesucristo. Espero que realmente entiendan, Padre, que ellos tienen que reconocer su pecado y reconocer que están mal. Reconocer que necesitan ser transformados y necesitan quitar ese corazón afectado por el pecado, para que tú pongas ese corazón, el corazón de Jesús, dentro de cada uno de ellos. Hoy tú invitas a la gente, como todos los domingos, como todos los días, Señor. Invitas a la gente a que te crea. Si hay alguien que te cree, tus ojos están atentos y tus ojos y tus oídos, Señor, a escuchar la petición y la oración de cada uno. Sabemos, Padre, que tú eres fiel, además tienes misericordia. Y te pedimos, Señor, para que si hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, hay un versículo maravilloso que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación, es gratis. Gracias, Dios, te doy por los que han tomado esa decisión y han aceptado ese regalo. Y te pido, Señor, por los que todavía no, para que realmente tú los enamores, Señor, para que tú los convenzas.
Todo esto en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.